Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Tiempo con Juan Diego. Yo soy Juan Diego y el día de hoy vengo con un video realmente muy emocionante. Y bueno, es algo que todos hemos estado esperando. La actualización de Worldbots al fin está aquí. Ya nos dieron la fecha, ya nos dieron los detalles, ya sabemos todo. Entonces vamos a ello. Bueno, aquí tenemos el post que hizo Maxi Karpenko hoy a horas de la mañana. Dice Worldbots at Day 0.50 Monolith Awakens. Open Steam Beta starts April 1st. Déjenme y lo traduzco con Google. No me está dejando. Lo voy a traducir para que todos entiendan. Español. Ok, listo. Como ven, aquí está. Bueno, este post nos dice todo lo que hay que saber. Igual ya hice un video, solo estoy profundizando para que sepan más. Bueno, lo primero que nos dice es que bueno, la actualización va a salir pero como una beta el 1 de abril, una beta abierta solo para los usuarios de Steam, es decir, para los que tengan portátil, sea Windows, sea Apple, pero que sean portátiles, sea Linux, pero que sean portátiles y tengan Steam. Entonces la beta va a ser abierta y todo el mundo va a poder acceder a ella desde el 1 de abril para reportar los boots y bueno, ya después de eso se salga una versión estable. Pero bueno, eso es lo primero que nos empiezan a decir, y que ese día, bueno, el monolito despertará y el monolito lo que podrá hacer es generar vida y conciencia donde antes no lo había. Esto nos deja en claro pues que las unidades que antes no eran civilizadas van a pasar a serlos, y bueno, con culturas, pueblos, reinos y demás. También nos dicen que en algunos casos el monolito puede causar mutaciones, y vemos varias de ellas que serían como tipo Godzilla, tipo deformaciones, algo así entiendo, y que cada especie tendrá sus propios rasgos de clan, cultura, idioma, religión, etc., los cuales son ajustables. Nos muestran varias subespecies nuevas. Yo las llamo subespecies porque tengo entendido que las especies van a ser las que ya estaban, las principales: humanos, elfos, orcos, enanos. Y bueno, por ejemplo, una subespecie de ranas, qué linda, una subespecie de pingüinos, una subespecie de druidas. Es decir, que vamos a tener reinos de magos malvados, reinos de dragones, ¿por qué no? Reinos de perros, reinos de todo, ok, de toda criatura. Y bueno, entonces también nos dice que ahora podremos modificar bastantes atributos como flotar en el aire, la reproducción, etc. Luego vienen con un concepto que la verdad a mí me parece súper interesante, que es el de la mente. Ahora las unidades en Worldbots, cada unidad va a tener su mente con distintas neuronas. Aquí estamos viendo la mente de una abeja y vemos que hay neuronas como, bueno, ir a la colmena, volar, recolectar la miel, el suelo, caminar, volar, descubrir, etcétera, dormir. Entonces, si nosotros modificamos esas neuronas, desactivamos o activamos cualquiera que sea, va a cambiar todo el comportamiento de la unidad, porque es una red neural. Entonces, bueno, por ejemplo, desactivar la neurona que hace comer a un rey, entonces no comerá, morirá de hambre. O activar la neurona que hace flotar a un perro no tendría por qué flotar, pero supongo que podrá flotar. Y bueno, así. O desactivar la neurona que hace caminar o hablar a alguien, a una unidad civilizada. Entonces, bueno, básicamente ese es el concepto de mente, un concepto que le da mucha vida a las unidades en Worldbots. Es decir, que ahora esto sí de verdad va a ser un simulador realmente demasiado increíble. También nos hablan de que esta IA cerebral va conectada mucho a un nuevo sistema de felicidad que hará que las unidades civilizadas, pues, o sea, dependiendo de cosas que les pasen, cambien su humor. Por ejemplo, si toman una siesta, si tienen una relación amorosa, etc. Y después nos hablan de que las eras, ¿cierto? Las eras ahora son modificadas, ahora serán puestas en una especie de reloj donde cada era irá alternando según
según el tiempo que vaya pasando. Y también, bueno, van a haber eras nuevas. Bueno, no sabemos hasta ahora, pero aquí obviamente se ve que van a haber eras nuevas. También nos hablan de que ahora podremos asignar ítems manualmente a nuestras unidades como queramos. Y bueno, aquí podemos ver que también habrá un poder para lluvia de ítems, para darle los ítems a las unidades mucho más fácil. También nos hablan de un nuevo juego en el que podremos modificar los generadores de nombres. Esto se ve complicado, o sea, es básicamente para generar los nombres de las unidades, de las familias, de los clanes y las ciudades de cada subespecie. Y bueno, sí, tienen muchas cosas, pero nos dicen que nos adaptaremos con el tiempo. Nos hablan del bioma de la paradoja, un bioma donde el tiempo pasa hacia adelante muy rápido y hacia atrás, o se detiene, no sé, es un bioma muy loco. Y bueno, nos lo van a mostrar después. Y también de que faltan todavía aún más novedades que las mostrarán el 1 de abril, el día que sale la beta para dispositivos, para PCs, para portátiles. Y acerca de la actualización en versión móvil nos hablan que estarán haciendo una beta, pero está cerrada, pues hasta que no terminen de hacer la beta en dispositivos móviles no pueden sacar la versión para dispositivos móviles. Es decir, que los que sean de Android o iOS, o sea de tablets, de celulares, tienen que esperar como hasta finales de marzo, finales de abril, para tener la actualización, finales de abril, principios de mayo, porque las tiendas de aplicaciones no permiten estas betas abiertas en dispositivos móviles, lo que es la Play Store y la App Store. Y bueno, nos dicen que sigamos pendientes de todo esto, que no ha acabado. Y la verdad es que me parece que es la actualización más grande, se llama 0.50. Yo había predicho que se llamaría 1.0, pero parece que aún Worldbox no sale de la beta, que aún falta una actualización más para que salga de beta, porque se supone que Worldbox está en acceso anticipado, es decir, no hay versiones 1.0. Entonces, pues, ¿qué les digo? Esta actualización realmente es increíble. La mejor que han sacado hasta ahora. Hay tantas cosas que no caben en un video. El 1 de abril y antes del 1 de abril les estaré informando de todas las novedades, de todas las cosas, de cómo funciona cada mecánica. No olviden suscribirse y pues estamos en contacto por medio de los videos y espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos pronto. Bye.